And before we get into the message that I've kind of changed, Antes de entrar en el mensaje que al final he cambiado un poco, how many of you all have your cell phone with you? ¿cuántos de ustedes tienen su teléfono aquí con ustedes? All right. How many of you, if it's not an Apple, Si no es un Apple o no es un iPhone, go to your Google Play Store usted puede ir ahora mismo a Google Play, es decir, donde usted descarga las aplicaciones. Puede ir al lugar donde descarga las aplicaciones. Go ahead. Vaya con su celular. Si You no have- tiene un iPhone, You have permission. tiene permiso de usar el celular hoy. All right. Type in the English Church East. Y escriba The English Church East en ese lugar. And then search. Y busque esa aplicación, The English Church East. And you should see, Y usted debe de haber encontrado Lord willing, our church app. la aplicación de nuestra iglesia. Tenemos una aplicación oficial para la iglesia de nosotros. Go ahead and download it. We are going to try to send out more information through that. Por favor, descargue esta aplicación porque vamos a estar compartiendo anuncios y muchas otras cosas a través de esta aplicación de ahora en adelante. Bible study information. Vamos a tener, por ejemplo, estudios bíblicos como iglesia que van a hacer a través de esa aplicación. When all of our events come up, you'll see that through the app. Cuando vengan eventos en los próximos meses, también lo vamos a ver en esa aplicación. If you miss a Sunday and you want to catch up, Si usted no puede venir un domingo y quiere anotarse, puede conectarse en YouTube. right? And there's also our church website as well. Y también tenemos una página web, es decir, además de esa aplicación también hay una página web. And hopefully in a few weeks, Y esperamos tener en unas semanas, those of you like me who have the better phone, the Apple, y yo sé que algunos de ustedes que tienen un teléfono que es mucho mejor, it's a joke. no me estiré it's a molestando, joke. los que tienen iPhone, en unas semanas Hopefully we'll have it too. esperamos también tenerlo en los iPhones para que usted pueda descargar esta aplicación de English Church East. It Que podamos always- estar conectados. It always seems that Apple is behind on Samsung. Parece que Apple está un poco retrasado comparado a Samsung o Android, que ya Android lo tiene, pero Apple no. That's right, Android, Samsung. Ya. I'm still learning all these things. Todavía me estoy aprendiendo los términos y esos nombres de tipo de celulares. But listen, as we look to 2024, Pero mientras nosotros vamos viendo hacia adelante al 2024, we're getting ready to leave behind 2023. nosotros estamos listos para dejar atrás el 2023. And as we are sitting here worshiping together Y mientras hoy hemos estado aquí adorando juntos with the children, con los niños, with the youth, con los adolescentes, with all of us adults here, con adultos que están aquí hoy, it reminded me of when Israel was getting ready to go into the promised land. esto me recuerda cuando Israel estaba listo para entrar a la tierra prometida. Right? They were getting ready to leave Ellos están listos para salir a certain part of their life y es parte de su vida. and journey into a new part. Ellos ya están listos para ir a otra parte que comienza. And that's what we're getting ready to do now. Y eso es lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. We're leaving an old part Estamos hoy dejando el viejo año and going to a new part. y vamos a ir al nuevo año ahora. Really quick. It's okay that the kids cry and things like that, guys. Hey, señores, una pausa. Está bien si los niños lloran o quieren gritar, no importa, está bien. Listen, as a matter of fact, my kids are your kids, Así que al final del día, mis hijos también son sus hijos. and your kids are my kids. Y sus hijos son mis hijos, así que no se sientan mal si lloran los niños. Maybe except for a few. Excepto por algunos. I'm just kidding.
But seriously, we're a family. Pero seriamente, señores, somos una familia. And sometimes that means, as in like my family, the kids outnumber the adults. Así que como en muchos casos, como en mi familia también, los niños son a veces hasta más que los adultos. Right? So if you see a child that needs to be helped, Así que si usted ve a un niño que necesita ayuda o está llorando, it's okay to help. está bien, vaya y ayude a ese niño, ayúdelo a que dele apoyo emocional. Right? No, that's okay. It takes a village to raise a family. Toma es decir, un pueblo completo para poder criar a una familia. And it's okay for the kids to be here every once in a while. Y es bien que los niños también estén con nosotros de vez en cuando. Because if they don't learn now to sit through a service and worship the Lord, Porque si ahora los niños no aprenden a cómo sentarse en la iglesia y cómo adorar al Señor, then they're going to be It's okay. See, it's one of those mornings, I'm telling you. está bien, es una de esas mañanas, le estoy diciendo. But that's why it's important to talk about this stuff. Por eso es que es bueno hablar sobre estas cosas. But as I was saying, if we don't allow our kids opportunities in the service, Pero como le decía, si no permitimos que nuestros hijos estén aquí en el servicio, then they're going to be adults who can't come and worship either. entonces ellos se convertirán en adultos que no sabrán ni siquiera cómo adorar a Dios. They won't see the importance of worshiping God. No van a poder ver la importancia de adorar a Dios. They won't know how to worship. Incluso ni siquiera sabrán cómo adorar a Dios. They won't know the importance of giving an offering. Ellos ni siquiera van a saber la importancia de darle una ofrenda a Dios. So sometimes having a distraction here or there Así que es importante a veces tener estas distracciones pequeñas de vez en cuando, is okay porque eso está bien, because we're a family, porque al final somos familia. right? And there are distractions in our families. Y sus distracciones son parte de nuestra familia. And if you don't think you're a distraction, Y si usted no cree que son distracción, I see some of you guys looking around. yo sé que hay algunos que ya me están mirando. Hey, this is what I get to do from the pulpit, okay? Esto es lo que yo trato de hacer desde aquí, desde el púlpito. But no, seriously, okay. So, as I was saying, Como le decía, Israel is getting ready to go into the promised land. Israel está listo para salir de la tierra a la tierra prometida. And before they make this giant step into this future, Y antes de ellos salir a este futuro que les espera, what does God decide to do? ¿qué ha decidido Dios hacer con ellos? He reminds them about his covenant. Él les recuerda a ellos sobre los mandamientos. Right? Remember, God gave the commandments to Moses twice. Dios le dio los mandamientos a Moisés 2 veces. First time was in Exodus. La primera vez fue en Éxodos The second time y la segunda vez is right before they go into the promised land. es justo antes de ellos salir a la tierra prometida. God gives it to them again. Dios nuevamente va y le da esos mandamientos a ellos. And why is that? ¿Y por qué Dios hace eso? It's because the same problem we have today. Porque el mismo problema que usted y yo tenemos hoy en día, As we look to the future, mientras miramos al futuro, we often forget nosotros también olvidamos where we've been. dónde hemos estado. And more importantly, oftentimes we forget the Lord. Y muchas veces, y más importante, a veces nos olvidamos de Dios. And so I want to read really quick the first 4 commandments. Así que rapidito yo quiero leer con ustedes los primeros 4 mandamientos. And I'm going to read them from Deuteronomy chapter 5 Y voy a leer en Deuteronomio capítulo 5. instead of Exodus where he first gives them. En vez de Éxodos cuando Él se lo da por primera vez. So I'm going to read Deuteronomy 5 verses 6 through Así que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 5, verso 6.
Deuteronomios capítulo 5, versos 6 through 15. hasta el 15. I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make yourself an image in the form of anything in heaven above, or on earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of their parents to the third and fourth generations of those who hate me, but showing love to the 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. We just sang the song, right? And you shall not not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name. Observe the Sabbath day by keeping it holy, as the Lord your God has commanded you. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God, and on it you shall not do any work, neither you nor your son, nor your daughter, nor your male or female servant, nor your ox or your donkey, or any of your animals, nor any foreigner residing in your towns, so that your male and female servants may rest as you do. Remember that you were slaves in Egypt, and the Lord your God brought you out of there with a mighty hand and an outstretched arm. Therefore, the Lord your God has commanded you to observe the Sabbath day. Dice así, Deuteronomio, capítulo 5, verso 6. Dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en los cielos, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman fielmente, oigan esto, y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Eso fue lo que estábamos cantando ahorita. No uses el nombre del Señor tu Dios en vano. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano. Observa el día sábado para santificarlo, tal como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni esclavos, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Así podrán descansar tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú. So, until which verse? Read 15 also. 15. Yeah. Okay. Leemos el 15. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te ordena respetar el día sábado. Have you ever wondered why the commandments are in this order? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué estos mandamientos están en este orden? Why? ¿Por qué? It's because our most important relationship is with God. Porque al final del día nuestra relación más importante es con Dios. And it's so important that we remember that there is no other God but Him. Y es tan importante que aquí los mandamientos nos recuerdan que no hay otro Dios, solamente hay uno que es el Dios que adoramos. Because if you forget that one, you're not going to obey the next 9.
¿Sabe por qué lo ponen de primero? Porque si olvidas ese, entonces tú no vas a poder hacer los demás mandamientos o cumplirlos. The next 9 won't matter at all. Los 9 mandamientos que le continúan al primero no importan nada si el primero no tiene sentido. So God reminds us today that there is no one but Him. Así que Dios hoy nos recuerda a nosotros que no hay otro igual a Él. No hay nadie como Él. Right? And because of that, we should not worship anything else. Y por eso es que Dios nos invita a que no adoremos ninguna otra cosa aquí en la tierra ni en el cielo. Remember, we talked about in Genesis how we are created to worship. Ustedes recuerdan cuando hablamos de cuando Dios nos creó en Génesis, de que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. And because we're created to worship, God knows that we're always worshiping something. Y como nosotros fuimos creados para adorar, Dios sabe que siempre nosotros estamos adorando algo. Right? And so He reminds us, do not give worship to anything else. Así que Dios aquí nos recuerda, nos dice, miren, no le den adoración a más nada que no sea a mí. Because it says He's a jealous God. Él dice, yo soy un Dios celoso. He wants the praise to Himself. Él quiere la adoración y la alabanza solamente para Él. Right? So we know that there is no other God. Ya sabemos que no hay otro Dios, ¿verdad? And if we forget that, we'll make ourselves images to worship. Y si nosotros olvidamos de que no hay otro Dios igual a nuestro Dios, entonces vamos a comenzar a crear otras imágenes y otras cosas para adorar. So He reminds us, look, don't even misuse my name. E incluso Dios es tan fuerte que nos recuerda, miren, ni siquiera usen mi nombre en vano. Right? If there's no other God but Him, Si no hay otro Dios, solamente Él, and He is the only one to be worshipped, y Él es el único a quien debemos adorar, that no image can reflect who He is, y no hay ninguna imagen que refleje quién es nuestro Dios, then He's saying we should be very careful how we speak His name. entonces debemos de tener mucho cuidado cómo nosotros usamos el nombre de Dios. Oops, I'm tripping. Be careful what we attach the word God to. Tenga mucho cuidado con qué usted está poniendo la palabra Dios, es decir, cómo usted está diciendo esa palabra liberalmente. Be careful what you attach the word Jesus to. Tenga cuidado cómo usted está utilizando la palabra Jesús en circunstancias donde no aplica. Because there is no one like Him. Porque no hay nadie como nuestro Dios. And that's why He gives this fourth commandment, Y por eso es que Dios nos da este cuarto mandamiento. right? Honor the Sabbath. Dice que honres el sábado. What's the Sabbath? ¿Qué es el sábado? Well, all of you speak Spanish, right? Yo sé que todos ustedes hablan español, ¿verdad? Yes. Even Dev is the best guy here. Like, Even Dev can answer this come question. on. Right? Todos hablamos español acá. Sábado, what's that mean? Sábado, ¿qué significa el sábado? When you translate it's Saturday, Cuando usted lo traduce es Saturday en inglés, ¿verdad? but it comes from the word Sabbath, Pero esta palabra viene de el sábado. right? It's designed for a day of rest. Ese día fue diseñado para un día de descanso con No. la familia. Of course, many are saying, Pastor, this isn't Saturday. Y quizá usted estaría diciendo, pero pastor, hoy no es sábado, It's Domingo. hoy es domingo, ¿verdad? Well, I'm glad you guys know your days of the week, Ah, qué bueno que usted se sabe los días de semana. right? But the reason why we don't worship on Saturday La razón por la que nosotros no adoramos a Dios o no nos reunimos los sábados is because Jesus teaches us in the New Testament es porque Jesús nos enseña en el Nuevo Testamento that the Sabbath was created for us que el sábado fue creado para nosotros, to give to the Lord, para darle a Dios. right? It wasn't a sin
to do work on the Sabbath. Es decir, no era un pecado hacer trabajo el sábado. The idea was that there was a day set aside to worship the Lord. Sino que nosotros escogeríamos un día que apartaríamos para adorar a Dios solamente. Right? He says he gives us 6 days to work. Dios nos ha regalado 6 días para que trabajemos todo lo que queramos. 6 days to go to school if we wanted to. 6 días para que vayas los 6 días a la escuela si quieres. Right? Que le Some gusta, of you ¿verdad? guys want to go to school 6 Yo days. sé que hay right? muchos de ustedes que quieren volver a la escuela pronto. All right? Nah, neither do I. All right, God gives us 6 days to do whatever we want to do. Dios nos da 6 días para que hagamos todo lo que queramos. But he says, set apart one day for me. Pero Él nos pide, señores, aparten un día para mí. Right? One day of worship. Un día donde ustedes alaben a mi nombre. One day where he is the focus. Un día donde Dios sea el enfoque. And it's for you Es para ti. as well as it is for God. Así como lo es para Él también. Right? Because he reminds us that he's the only one there. Porque Él nos recuerda que Él es el único verdadero. And that we're designed to worship. Y que nosotros hemos sido diseñados para adorar. Therefore, I'm giving you a day to do so. Así que Dios incluyó en la agenda un día para que nosotros le adoremos. And he reminds them, I'm going to turn to Deuteronomy chapter 5, verses 32 and 33. Si usted puede ir conmigo a Deuteronomios capítulo 5, verso 35, perdón, 32 and 33. 32 al 33. Vamos a Deuteronomio capítulo 5, verso 32 al 33. So Todos what- juntos. Why does he give them these commandments right here, right now? Señores, usted se ha preguntado, ¿y por qué Dios viene aquí en Deuteronomio y da estos mandamientos en este lugar específico? Vamos a ver por qué. And I think he explains it here in 32 and 33. Y en el verso 32 y 33, Dios nos explica por qué Él está haciendo eso. So be careful to do what the Lord your God has commanded you. Do not turn to the right or to the left. Walk in obedience to all the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. Oigan lo que dice Dios. Tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios ha mandado. No desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios ha trazado para que vivan. Muy bien, gracias. Prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. God gives them these commandments Dios da esos mandamientos because he knows our hearts. porque Él conocía nuestros corazones, conoce nuestros corazones. He knows that as we're on the verge of going into the future, Él sabe que siempre que estamos en esa línea donde vamos a pararnos para ir al futuro, he knew as they were getting ready to go into the promised land, Él sabe que siempre que vamos a estar listos para ir a la tierra prometida, that we are prone to De que- sorry, go ahead. We are prone to forget God. nosotros solemos olvidar a Dios. Right? They're getting ready to go into a culture that had many gods. ¿Alguna vez usted ha ido a una cultura donde tienen muchos dioses? They're getting ready to go into a promised land that was full of idols and people who did not know the Lord. Nosotros vemos a Israel que también iba camino a entrar a esta tierra donde había muchos ídolos, había mucha gente que no conocía a Dios. And so God knew that if he doesn't remind them about his commands, Dios sabía de que si les recordaba a ellos sobre sus mandamientos en este momento, that when they get to there, de que cuando ellos llegaran a esa tierra prometida, they would forget who he is. ellos no iban a olvidar quién Él era. They would forget that there is no other God but him. They would forget that there's no other God. Iban a olvidar de que solamente hay un Dios, es decir, que solamente hay un Dios que es Él.
They would make images for themselves. Dios ya sabía que en el futuro ellos iban a hacer imágenes para sí mismos. And they would forget to worship the Lord. Y ellos iban a olvidar adorar a Dios. And that's what they did. Y eso es lo que hicieron. As you read the history of the nation, Y mientras leemos la historia de las naciones, Joshua, Judges, Josué, los jueces, yeah, you back there, huh? y ustedes allá atrás también, Right? You read about how they forgot the Lord. leemos cómo esas gentes, los hijos de Israel, se olvidaron del Señor. This is what you got to ask yourself this morning Eso es lo que yo quiero que usted se pregunte esta mañana. as you're looking into 2024. Mientras usted comienza a visualizar el 2024, Who is the Lord to you? piense por un momento, ¿quién es el Señor para ti? Where is he in your life? ¿Dónde está Dios en tu vida? Because the culture out there, Porque la cultura allá afuera, the culture around us, la cultura que nos rodea, doesn't mind if we forget the Lord. no le importa si al final del día olvidamos al Señor. Doesn't mind if we worship other things. No le importa si al final del día nosotros adoramos otras cosas. Doesn't mind if we don't worship at all. No le importa si al final adoramos o no a Dios. As we go into 2024, Mientras caminamos en dirección al 2024, will you remember the Lord? ¿recordarías al Señor? Will you remember where he's brought you? ¿Recordarías de dónde Dios te ha sacado? I mean, when you read that commandment, observe the Sabbath. Cuando tú escuches ese mandamiento que observes el sábado, God reminds the Israelites, hey, you were slaves and I brought you out. Dios habla con los israelitas y le dice, miren, recuérdense que ustedes en algún momento eran esclavos y yo los saqué de la esclavitud. Sorry. Why should I go to worship the Lord? ¿Por qué debería venir a adorar a Dios? Because he saved me. Porque Él me salvó a mí primero. That's the only reason we need. Esa es la razón por la que nosotros vamos a adorar a Dios este año que viene. Why should we move forward in 2024? ¿Por qué debemos de seguir caminando hacia el 2024? Because he has saved you. Porque Él nos ha salvado. So remember that as we go forward. Así que recuerda eso mientras caminamos en el 2024. Use the lesson that we learned from the Israelites. La lección que aprendimos de los israelitas, Don't forget God. no te olvides de Dios. Don't allow the circumstances around you No dejes que las circunstancias que te rodean to keep you from following him. te detengan de seguir al Señor. Right? I could have easily today have just said, you know what? The Yo- dog peed on my clothes. Yo pude fácilmente decir, The dog could have peed on the dog peed on my clothes. es decir, yo pude fácilmente decir, mira, ese perro hizo pipí en mi ropa. Right? I could have said, man, my message isn't working today. Y yo pude también decir, mira, mi mensaje no está funcionando el día de hoy, o lo que yo había escrito no funcionó. It's a holiday. Hoy también es un día feriado, The sound's not working. el sonido no está funcionando, It's raining outside. está lloviendo afuera. I'm just not going to go. Yo solamente no voy ni siquiera a ir a la iglesia. It's easy to do that, Es fácil decir eso y hacerlo. to allow the circumstances to control you, Dejar que las circunstancias nos controlen. to allow you to forget who God is. También permitirnos a veces olvidar a Dios. As you go to 2024, Pero mientras caminas al 2024, commit to the Lord comprométete al Señor to not allow those circumstances to affect you, para no dejar que esas circunstancias nos afecten. to remember him Para recordar a Dios and what he has done for you. y lo que Él ha hecho por ti y los tuyos. I'm going to invite our praise team up. Quiero invitar al grupo de adoración esta mañana. And look, as they're playing their song, Y mientras vamos cantando esta canción, I just want you to spend some time in prayer.
Quiero que pase un momento orando a Dios y presentándole el año 2024. remembering what God has done for you this year, Recuerde lo que Dios ha hecho en este año por su vida. remembering where He's brought you from. Recuerde de dónde Dios lo ha sacado. It's a good time to give thanks. Es un momento para darle gracias, Señor. It's a good time to worship. Es un gran momento para adorar al Señor. And if you need someone to pray with you, Norris and Junior are here. Y si necesita alguien que ore por usted, Junior y Norris están aquí. This time is yours. El tiempo es de usted ahora mismo. Puede orar al Señor.